Hola, buenos días. Hoy es 11 de julio del 2019, son casi las 11 de la mañana aquí en Estados Unidos. Vamos a seguir con los estudios acerca de los testigos de Jehová. Hoy vamos a estar hablando de los 144,000 que ellos creen que van a ir al cielo nada más, y el resto de la humanidad simplemente tiene una esperanza de vivir aquí en la tierra. Vamos a ver los dos puntos de vista, tanto el de ellos como el de nosotros. Yo soy cristiano y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dicen los textos, las palabras de Jesús con respecto a este tema. Pero antes de que pasemos a este tema, a exponerlo, a investigar, a estudiarlo, me gustaría compartir contigo un par de videos de 1 minuto cada uno, y me gustaría que me tengas paciencia porque este videito tal vez exceda los 15 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo emocionante, divertido, para ver qué piensas tú acerca de estas personas. Te voy a poner dos videos más o menos de 1 minuto cada uno, de dos personas que se dedican a defender la fe católica, y tú me des tu punto de vista, qué piensas acerca de ellos. El primero que vamos a ver va a ser a Santiago, lo vamos a escuchar. Él está dialogando con un testigo de Jehová y vamos a escucharlo. De Jehová. Entonces, si por ejemplo, cuando tú vas a la Biblia, Juan 4:24, cuando Jesucristo sostiene la conversación con la samaritana, digo, Dios es un espíritu. sí, Y los adoradores tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Yo te voy a hacer una pregunta. Utilizando Juan 4:24, equiparando con 2 de Corintios 3:7. Y dice que Jehová es el espíritu. Es una traducción de Nuevo Mundo. ¿Cuál es la palabra griega para espíritu? no me hace falta ir al griego, ya te dije, porque yo no te voy a hablar de que Neuma es el espíritu. Pero en los momentos que tú estuviste conmigo, pues voy a... Pero Bueno, ese fue Santiago. Ahora vamos a escuchar a su amigo. Son muy buenos cuates, de por sí. Viven en Argentina. Y este es Jesús. Él también se dedica a defender la fe católica. Escuchemos a Jesús cómo él se conduce en sus videos. Bueno, vamos a hacer un favor a la humanidad. Permiso. Gracias, Esto es lo que debe hacer cualquier persona que quiera ayudar un poco a la humanidad. Bueno, como pudimos observar, los dos se conducen de una manera totalmente diferente. A Santiago yo me crucé con uno de sus videos hace como 7 años, no quiero hablar mucho. Estaba teniendo una conversación con algunos ancianos de testigos de Jehová, y lo hizo de una manera muy humilde, muy tranquilo. Usó mucho el texto. En ese entonces trabajaba mucho en el texto de la Biblia, y parece que conoció a Jesús y empezó a cambiar su manera de ser también. Ya dejó de trabajar en el texto. Algunas cosas con respecto a ellos dos es de que puedes aprender, especialmente del video de Jesús, que pueden aprender sus seguidores, su audiencia, a través de ese video. No pueden aprender a argumentar, o no pueden aprender a traer luz a alguna persona que tal vez viva en la oscuridad, como son los testigos de Jehová. Entre ellos dos se contradicen el uno con el otro, y se contradicen entre ellos mismos. Primero, en algunos videos, Santiago hace mucho énfasis en lo que es el lenguaje griego. En otros lo ignora. Jesús, por otro lado, lo que él hace es de que ignora lo que es el contexto histórico, el contexto cultural, exegesis, gramática, hermenéutica. Ignoran tantas cosas y suben sus videos y hablan que los testigos de Jehová
no son fieles en sus interpretaciones cuando ellos hacen lo mismo. Por ejemplo, Santiago el otro día subió un video con respecto a Mateo capítulo 16, en donde él expone que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo en este texto, pero para ese estudio es demasiado profundo, sería demasiadas horas de exposición que tienes que hacer para exponer Mateo capítulo 16. Bueno, en sí el tema, ¿no? Si es realmente la Iglesia Católica la que Jesús fundó. Pero también podemos ver en otros videos donde los dos, como dije, Santiago conoció a Jesús y se le ha pegado muchas cosas de él. Su humildad está siendo tentada por este personaje. Ya no lo miro tan humilde como cuando lo conocí por medio de sus videos. El otro día subieron un video con un carrito lleno de literatura de los testigos de Jehová, y pues por desgracia los testigos de Jehová tontos han imprimido sus mentiras, sus fallos en libros y las revistas que ellos le dan a las personas. Entonces ellos agarraron un carrito y anduvieron molestando a los testigos de Jehová. Y yo te pregunto, si llegas a ver este video, Jesús, Santiago, por medio de esos videos. El otro día también Antisecta subió un video supuestamente de un pastor de un pastor con un diploma falso. Y yo te pregunto, realmente te pregunto, ¿qué le puedes enseñar a tu audiencia por medio de esos videos? Por medio de este video, ¿qué le puedes enseñar a tu audiencia? Creo que no le puedes enseñar nada más que promover el odio hacia los testigos de Jehová. Porque no es la manera de ganar a un testigo de Jehová o de alguien que vive en la oscuridad. Eso solo promueve el odio. Y creo que los dos necesitan instruirse. Como dije, los dos están estudiando a su manera, lo están haciendo por su lado, e ignoran lo que muchas veces debería de ser lo correcto. Bueno, el otro día estaba Santiago. Oh, por cierto, Antisectas una vez me retó a un debate, pero quiero ser honesto con él. Creo que ni él ni yo estamos preparados para un debate académico, porque a eso es lo que se le llama un debate, cuando académicamente te preparas, y lo mínimo que requieren de un debate académico sería un doctorado mínimo, y un doctorado implica muchas veces en doctorado en teología que hables los idiomas, que sean fluidos en los idiomas griego, arameo y hebreo. Y creo que ni él ni yo estamos preparados para eso. Yo no me niego a dialogar. Si me hubiera dicho dialoguemos con respecto a algún tema, lo hubiera pensado, y la razón es porque él no es muy honesto. Edita videos y luego hace ver mal a las personas. Yo no edito mis videos, lo que ves es lo que hay, como dicen. Cuando cometo un error, cuando digo una palabra que no es, la dejo ahí, porque así se debe de hacer. O tal vez en el futuro no me niego a lo que es editar, pero bueno, eso será tal vez más adelante, tal vez sí empiece a editar. Pero el otro día estaba Santiago en este video teniendo una conversación con un testigo de Jehová, y uno de sus oyentes le escribió, una persona con el nombre de Emilio, le escribió que necesitaba ayuda con Marcos 13:32 porque le tumbaron a Trinidad con eso. Entonces un seguidor de Santiago que se llama Luis le dice que ese texto no tiene nada que ver con los de la Atalaya. Le dice de que nadie sabe del fin del mundo. Yo le comento, ahí lo pueden observar, ahí se los dejo. Yo le comento y le digo que si Santiago no le hace el video, yo con mucho gusto se lo hago, y todavía lo sostengo. Ese es un texto muy simple de explicar. Y luego, como pueden observar, se mete Antisectas aquí y dice: Santi, cuidado con ese.
me imagino que era para mí, ¿no? Y entonces yo le respondo y le digo que sea claro, transparente con sus comentarios, y le digo, ¿con ese quién? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que, por qué tendría que advertirle acerca de mí? Si es que es para mí, ¿no? Y sé que mira mis videos, los mira porque tal vez me sigue también, porque su manera de exponer ha cambiado, está usando lo digital. Qué buena onda que se está evolucionando. Está usando lo digital ya no sale con sus videitos aquellos donde le da vueltas a las Biblias y los libros por allá y libros por acá. No, ya se está actualizando el muchacho, y pues un aplauso por eso. Pero me da mucha tristeza por Santiago, porque él lo está contaminando con ese carácter de que él tiene. Ahora, mi recomendación para ellos es de que no caigan en la posición de los testigos de Jehová, que ignoran el ir a un instituto bíblico, a un seminario católico. Pues puedes ir a un seminario católico si no quieres ir a un cristiano o protestante como lo dice él. Pero bíblicamente te voy a demostrar, si miras este video antisectas, de todo lo que ignoras tú. Es muy importante instruirse. Mira, aquí podemos ver que en Efesios Dios, por medio de su palabra, nos dice que Él ha establecido, o Él le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros les dio una doble porción. Dice pastores o obispos, como quieras llamarle, y maestros. Ahora, ¿por qué Dios en su sabiduría establecería maestros? Bueno, porque incluso en el mundo secular hay maestros para lo que tú quieras. Ellos enseñan a las generaciones que vienen, y también en el área religiosa existe eso también. Tenemos que tener maestros porque Dios le ha dado más conocimiento a otras personas, y ellos nos enseñan a nosotros, y nosotros le vamos a enseñar a otras personas y llegamos a ser maestros. E incluso Jesús mismo, la Biblia nos dice que él crecía en conocimiento y en sabiduría. Quiere decir que él estudiaba también. No solo eso, sino que también tenemos al apóstol Pablo, que nos dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Pues era un judío muy estudiado, que instruyó a Pablo en su caminar acerca del judaísmo y acerca de las leyes y todo eso. Entonces, mi recomendación para ellos es que se instruyan, para que no erren en sus interpretaciones, no sean errados. La mayoría de las veces, cuando no tienen muchos argumentos en contra de los cristianos, y cuando lo hacen de una manera errónea. ¿Por qué? Porque ignoran lo que son contextos culturales, contexto histórico, el contexto del pasaje, hermenéutica, la gramática, ignoran la síntesis, ignoran la creo que ya dije hermenéutica, ignoran muchas cosas. Entonces ignoran los lenguajes también. Entonces por eso es que han llegado a caer en el catolicismo. Dicen que son católicos. Hasta donde yo sé, ellos eran cristianos evangélicos, algo así. Y creo que en lo que sí estoy de acuerdo con Antisectas es de que de los pastores que se autodenominan ellos pastores por sí mismos, estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que hay muchos de esos, y creo que ellos conocieron a uno de esos y fueron a una iglesia donde ese pastor hablaba barbaridades. Entonces, por eso fue que ellos abandonaron la fe cristiana. Pero alguien que realmente ha tenido un encuentro como lo tuvo Pablo, yendo a Damasco, cuando tienes un encuentro con el verdadero Jesús, cuando un pastor que se ha instruido como Pablo a los pies de Gamaliel, que se ha instruido aquí en Estados Unidos, sacar una maestría es como sacarte un ojo de la cara, te cuesta un ojo de la cara y no duermes. Entonces, si él se hubiera topado con un pastor que tal vez sí tomó las cosas en serio y se instruyó y predican de una manera
de una manera buena, porque, y discúlpenme si entre veces me trabo, lo que pasa es de que yo tengo un problema de que me cuesta entre veces buscar las palabras en mi mente, pero si él hubiera encontrado un pastor consistente, fiel a las escrituras, tal vez no hubiera abandonado la fe cristiana, pero de hecho que la abandonaron, quiere decir que ellos fueron a esas iglesias donde estaban esos pastores que se autodenominaron ellos mismos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, porque alguien que tiene un encuentro con Jesucristo, con el verdadero Jesús de la Biblia, jamás abandona a Jesús, porque es a él al que seguimos nosotros, como dijo el Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Jesús dijo: síganme a mí, no dijo sigan al Papa, no dijo sigan al Padre Luis Toro, no dijo sigan a tipo sacerdote. Jesús dijo: oren a mí, no dijo órenle a la Virgen. Entonces yo creo que ellos no tuvieron un encuentro con el verdadero Jesús, y es por eso que están donde están. Tal vez en el futuro pensaremos en dialogar si ellos les gustan. En realidad los admiro mucho y todos tenemos el derecho de defender nuestra fe, pero creo que lo tenemos que hacer de una manera humilde, lógica, razonable y con educación, respetando siempre a las demás personas con sus maneras de pensar. El respeto siempre debe ir agarrado de la mano con la humildad, y cuando se trata de interpretar debemos de ser fieles al texto, debemos de exponer nuestros puntos de vista con claridad y no dar nuestras ideas, no dar nuestros propios pensamientos, sino lo que el texto está diciendo. Hay una predicación que se llama Predicando Expositivamente. Yo aprendí algo de eso y de eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, para que ellos puedan ver la diferencia de exponer lo que es el texto y simplemente dar tus puntos de vista. Bueno, eso era todo lo que quería decir con respecto a ellos. Yo creo que hasta me pasé, pero bueno, simplemente lo quería hacer. Les deseo lo mejor a los dos y que agarren este consejo de Pablo, que fue instruido a los pies de Gamaliel, y que busquen un seminario donde puedan ser instruidos y se van a dar cuenta de la diferencia de lo que es dar tus propias palabras a lo que la Biblia dice. Entonces ahora vamos a entrar al tema de los 144,000, que los testigos de Jehová sostienen que solo ellos van al cielo. Estos son los pasajes que ellos utilizan y realmente son bien pocos, solo son estos dos y uno en Marcos, creo. Lo que vamos a hacer, vamos a leer los dos pasajes. En Apocalipsis 7 dice: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y el capítulo 14 nos dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre en la frente. Y luego dice que nadie podía cantar ese cántico, sino solo los 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Ahora ellos unen esto con el de Lucas 12:32, donde Jesús habla de un pequeño rebaño. Ahora, el libro de Apocalipsis tenemos que tener en cuenta que es una carta al principio y luego se transforma en un libro apocalíptico o profético, como tú le quieras decir, y en eso encontramos muchas cosas simbólicas y muchas cosas literales, y es ahí donde entra la hermenéutica, donde entra la exegesis, y tenemos que ir desmantelando poco a poco qué es simbólico, qué es literal, todo eso. Y para explicar todo el libro de Apocalipsis, darle la estructura de Apocalipsis, sería muy pesado para un oyente. Entonces lo que vamos a hacer para las personas que se topan con un testigo de Jehová y les mencionan estos dos pasajes, lo más sencillo sería enseñarles a formular preguntas claves.
Por ejemplo, vamos a observar 4 preguntitas aquí en estos textos y vamos a ver que en Apocalipsis 7 hay 2 cosas. La primera es que ellos, la parte de amarillo, se las dejo ahí, lo interpretan literalmente, le dan una interpretación literal y no espiritual o simbólica, como para decirlo de otra manera. Literal es cuando yo digo el gato nos fue de mucha ayuda y para cambiar la llanta del carro, te estoy hablando de un gato que no es literal. Ahora si digo vi al gato comerse un ratón, te estoy hablando de un gato literal. Entonces eso es lo que es literal. Pero si observas la parte de azul, se la deja en azul, ellos a mitad de este versículo interpretan esa parte espiritualmente. Los 144,000 sellados es literal, o sea, son personas literales. Pero el resto de la parte dice de todas las tribus de los hijos de Israel, eso es espiritual. Eso no puede ser así, eso es inconsistencia, eso no es ser fiel a la interpretación, a las reglas de interpretación. Pero bueno, e incluso si ellos dicen que la primera parte es literal, entonces se meten en problemas, porque en el capítulo 14 podemos observar que todos ellos son hombres. ¿Por qué? Porque dice que no fueron contaminados con mujeres. Si el 7 es literal, el 14 tiene que ser literal también, que ellos no fueron contaminados con mujeres. Y la segunda parte, la que está subrayada ahí, lo dice: no han conocido a una mujer íntimamente. Le escribí una palabra ahí extra. El texto nos está diciendo que ellos eran vírgenes, que no han conocido a una mujer. Si el 7 es literal, el 14 también tiene que ser literal. El problema con ellos de que el 14, ellos te dicen que cuando dice no se han contaminado con mujeres, está hablando de que ellos no fueron contaminados con otras religiones. Porque como en Apocalipsis 12 habla de la gran ramera, que es una religión supuestamente, que también están errados en eso, que dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica. Yo no creo eso. Yo no creo que cuando el autor del libro de Apocalipsis, que es Juan, cuando él escribe eso, su audiencia debió haber entendido algo con respecto a eso. Eso tuvo que estar sucediendo en ese momento. Significó algo para la audiencia de Juan en ese momento. Cuando ellos escucharon eso, debió haber significado algo cuando ellos escuchan el término la gran ramera. Yo no creo que sea la Iglesia Católica, pero los testigos de Jehová sí. ¿Por qué? Porque una vez más ignoran las reglas de interpretación. Entonces, en este texto, si en el capítulo 7 son literales, en el 14 tienen que ser literales. Y se contradice uno con el otro. Y ahora, más allá de eso, vamos a ver qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de quiénes van al cielo, qué tengo que hacer para ir al cielo. E incluso aquí, en en Hechos capítulo 16, ¿dónde está? Aquí en Hechos capítulo 16, un carcelero le pregunta a los apóstoles: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces podemos observar que ¿qué tenemos que hacer para ser salvos, no? Entonces la Biblia nos dice en Efesios que lo primero que nos enseña es que cada creyente, su destino es el cielo. Dice: sino que sois conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Filipenses, que es una audiencia totalmente diferente, es otra ciudad a la que Pablo le escribe, le dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Colosenses, que es otra región también, nos dice: si habéis
Pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, cuando dice si habéis, pues resucitado, eso debería de ser traducido como ya que habéis resucitado, porque no es una pregunta, no tiene un signo de interrogación. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Luego miramos que hay otros pasajes que nos dicen que, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hebreos 13:1, Hebreos 12:22 nos dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén celestial. Segunda de Pedro nos dice, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿en dónde está Jesucristo? Jesús está en los cielos. Pero si Jesús estuviera en el paraíso, ahí quiero estar yo. Si Jesús está en el infierno, ahí quiero estar yo. Y si Jesús pasa el resto de sus días viviendo aquí en la tierra, ahí quiero estar yo a la par de Él, porque ese debe ser el deseo de cada cristiano, porque Él entregó su vida por nosotros y ahí es donde nosotros queremos estar. No solo eso, sino que la Biblia nos muestra que somos herederos del reino de Dios. Eso sí, no porque lo merezcamos, sino por medio de Cristo Jesús. Por nosotros mismos no tuviéramos nada, lo único que tuviéramos sería el juicio de Dios, la ira de Dios. Pero gracias a Jesús, gracias a que ponemos la fe en Él, nos dice, y si sois de Cristo, una vez más, ya que son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pablo en Tito nos dice, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y Santiago, el hermanito de Jesús, nos dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Como podemos ver, si tú amas a Jesús, pues te espera heredar el reino. Bueno, otra cosa que nos enseña en la Biblia, que la justicia de Dios es aplicada al creyente también por medio de Cristo Jesús. Por nuestra propia medios no puede ser aplicada, solo por medio de Jesús. Y en Romanos nos dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Juan nos dice, si alguno me sirve, ¿te das cuenta? Que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. ¿Te das cuenta? Allí donde Cristo esté, ahí tiene que ser el deseo de cada cristiano estar. Y Juan 10:16 desmantela lo del pequeño rebaño, lo de los 144,000, porque dice, regresemos a Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, por poco y se me pasa por alto la hermenéutica, si alguno me sirve, la gramática, está hablando de cualquier persona, no los apóstoles, no los discípulos, o solo los discípulos, no solo Pedro, no solo Pablo, ni los discípulos, no solo fulanito, no, cualquier persona que le sirva a Jesús, allí donde esté Jesús, allí será su destino también. Por eso dije, si Jesús pasa el resto de sus días aquí en la tierra, allí estaré yo con Él también. Si Él pasa el resto de sus días en el cielo, allí estará cada creyente y yo también. Y Juan 10:16, como dije, desmantela lo del pequeño rebaño, porque dice, tengo otras ovejas. Jesús hablando con los judíos que estaban argumentando, y les dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas aquí. Dios manda a su Hijo
a rescatar a su pueblo. Siempre ha sido así. Nosotros venimos siendo adoptados, los gentiles. Él manda a rescatar a su pueblo por medio de Jesús, pero su pueblo lo rechaza. Entonces, ¿qué hace Dios? Se dirige su atención hacia los gentiles. Ahora, eso no quiere decir que Él desechó a su pueblo o que ya no le importan. No. Simplemente ahorita está trabajando con los gentiles, pero en el futuro la Biblia nos muestra que Él va a volver a lidiar con los judíos. Y ahí es donde entran los 144,000, lo que nosotros los cristianos creemos, que ellos son judíos y que ellos van a ir a testiguar a Israel y a Jerusalén. Y entonces el pueblo se va a convertir a Dios. Y entonces se van a convertir en un solo rebaño, los judíos y nosotros los gentiles de todo el mundo, con un solo pastor que es Jesucristo. Entonces los dejo con eso. La Biblia nos ha mostrado que lo único que tenemos que hacer para ir al cielo es poner fe en Jesús, creer en Él, que haya un arrepentimiento legítimo, y un arrepentimiento legítimo te va a llevar a servir a Jesús. Cuando algo es legítimo, sirve. Como el oro. Cuando el oro es legítimo, sirve. El oro falso pierde su valor, o lo que parece oro, y termina siendo metal. Solo por encima es oro. Lo verdadero perdura. Y así es con el creyente. El verdadero creyente perdura. Y ese verdadero creyente es el que viene a servir. Sí sirve, ahora sí sirve, tiene valor, y empieza a servir al Señor Jesucristo. Y su destino es el cielo. Ahora, mi consejo para Antisectas y a Santiago es de que yo los quiero mucho y espero que escuchen el consejo que les di. Voy a estar haciendo el próximo video con respecto a Mateo capítulo 16 y voy a mostrar en dónde se cumple la enseñanza de Jesús cuando Él le dice a Pedro: en tiempo futuro a ti te daré las llaves. Ese es un tiempo futuro, no se lo da en ese momento como ellos dicen, sino es algo que va a suceder en el futuro. Y vamos a ver su cumplimiento, porque si observas el pasaje dice: a ti te daré. Jesús no le da nada a Pedro en ese momento, se lo da más adelante. Y no solo se lo da a él, se lo da a todos los 11 apóstoles. Entonces vamos a observar eso. No es como Santiago lo dijo. Entonces, por eso es que digo que la gramática y la hermenéutica, la exegesis sirven de mucho. El síntesis sirve de mucho, porque eso te ayuda a ver en qué tiempo está hablando Jesús. Ahí es donde entra lo hermoso del griego. Si es una acción continua, es una acción. En el griego hay acciones que son tal vez, o son seguridad. Vamos a estar viendo eso y vamos a ver que Santiago expuso algo totalmente erróneo. Vamos a tratar de citar algunos padres, porque incluso los padres primitivos contradicen a Santiago. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿A alguien que supuestamente ellos citan como una autoridad? ¿O a Santiago, que no nos ha demostrado que tiene algún título? No nos ha demostrado que ha ido a algún seminario, al igual que Antisectas, y si es así, pues que lo demuestren, o creerle a ellos. Bueno, eso es todo. Que Dios me los bendiga y espero trabajar en ese texto, en ese tema, ¿ok? Nos vemos a la próxima.